Es el vehículo de movilidad personal más divertido que he probado en mi vida. El Biwatt Mountain Snake es un skate eléctrico que es capaz de ir por casi cualquier tipo de terreno, desde entornos urbanos, donde iremos entre algodones y con un magnífico agarre, hasta pistas forestales o sendas por las que podremos disfrutar y sumergirnos en la naturaleza. Todo ello con una autonomía muy generosa y una potencia capaz de subir cuestas de más del 30%, y todo ello de la mano de Biwatt. Quédate hasta el final del vídeo porque te voy a decir qué autonomía vas a poder hacer con este skate eléctrico premium con tu peso. ¡Comenzamos! Lo primero que llama la atención de este skate eléctrico son las ruedas mixtas neumáticas de 200 por 50 milímetros. Las ruedas se agarran muchísimo al asfalto, nos permiten hacer un carving suave o agresivo, con muchísima seguridad y aplomo. Las carreteras mal asfaltadas, con rugosidades, con baches, badenes, incluso algunos adoquines no serán problema para este skate eléctrico. Estas 4 ruedas neumáticas amortiguan muchísimo. Estas ruedas son capaces de llevarnos por caminos forestales, por gravilla, off-road ligero, por tierra compactada, prácticamente por casi cualquier lugar. Para probar de lo que eran capaces las ruedas y motor de este Biwatt Mountain Snake, lo llevé por los caminos de la Alpujarra granadina, y aunque hay que ir con muchísima precaución, empezar por rutas fáciles e ir subiendo de dificultad, pude hacer rutas verdaderamente bonitas, con cierta complejidad, disfrutar del entorno, divertirme y sacar toda la adrenalina del cuerpo en este tipo de rutas. Ajusta la velocidad a tu nivel y no te la juegues, vale la pena disfrutarlo. Este skate eléctrico puede con todo, lo único que lo parará serán los caminos de arena suelta o los bancos de arena. Las presiones aproximadas aconsejadas serán de 1,7 bares para terrenos rurales, caminos forestales, etc. y 1,9 bares para terrenos urbanos o asfaltados. Al igual que su hermano urbano, el Urban Snake, ambos son muy seguros y estables. Se nota que estamos ante skates eléctricos de alta gama. Tanto el carving como la estabilidad están asegurados en este skate eléctrico. En el Mountain Snake tenemos el mismo sistema de amortiguación bushing y doble kimping que en el Urban Snake. Por una parte tenemos un extra de amortiguación al llevar 2 juegos de bushings tanto en los ejes delanteros como traseros, y por otra parte el doble kimping se encarga de dar estabilidad y a su vez una maniobrabilidad muy buena en los giros y carvings, pese a ser un skate bastante grande. Las ruedas, de las cuales ya he hablado antes, ayudan mucho a que el sistema de amortiguación sea muy confortable. Sobre ser un skate bastante grande, tiene un giro muy similar al Urban Snake. Ambos skates eléctricos comparten muchas piezas y componentes, aunque ciertos componentes como el motor y las ruedas marcan la diferencia. El Mountain Snake es un skate de tamaño bastante grande. La tabla es como la del Urban Snake, pero sus dimensiones aumentan hasta 115 por 32 por 15 centímetros debido a las grandes ruedas y al motor con el sistema de correas. Todo el skate pesa 12,5 kilos. Una vez más, esto se traduce en estabilidad y que, pese a ser la tabla de fibra de carbono, que suele ser más rígida y transmitir más las vibraciones, gracias a su tamaño, las ruedas y sistema de suspensión que he comentado antes, las vibraciones son inexistentes. Aunque para subirlo al transporte público y llevarlo a las tiendas, recados, etc., empieza a ser muy llamativo, tanto por su tamaño como por las ruedas de tacos que lleva. Es un patinete más orientado a hacer rutas, aunque lo utilizo siempre que puedo para ir al trabajo y como vehículo de VMP. El Urban Snake, sobre ser un skate eléctrico grande, me parece más discreto para el día a día, aunque la comodidad del Mountain Snake es brutal. Lleva la misma lija que el Urban Snake, con el logo de Biwatt, escondiendo la tapa donde se encuentra la electrónica y la batería, cuya lija se agarra muy bien a la suela de nuestro calzado y ofrece un extra de protección y sellado a la electrónica. El Mountain Snake tiene una protección IP65, lo que significa que es hermético al polvo y protegido contra el agua proyectada y suelos húmedos. La tabla, al igual que el Urban Snake, tiene los lados cóncavos para ayudarnos a girar y hacer carvings. También tiene unos pequeños flaps para no perder la posición del pie y bajar un poco el centro de gravedad.
El Mountain Snake, debido a sus grandes ruedas, vamos más alto, por lo que el centro de gravedad sube considerablemente, y para ciertos caminos y ciertas maniobras de giros cerrados es aconsejable bajar nuestro cuerpo. Aún así, lo notamos muy estable. Al igual que el Biguat Urban Snake, los acabados son sobresalientes, los materiales y componentes de lo mejor que se puede encontrar en el mercado. Parte de los componentes son fabricados por ellos y el resto ensamblados en sus instalaciones de Tres Cantos en Madrid. Lleva una batería de 15 Ah a 42 voltios que tardará en cargarse unas 6 horas si está muy agotada. La batería está fabricada por Biguat con celdas Samsung, poniendo toda su experiencia de más de 12 años fabricando y ensamblando vehículos eléctricos. Necesitarás 4 o 5 ciclos completos hasta dar el 100% de su rendimiento. La batería es de lo más caro en un skate eléctrico, en un patinete eléctrico. Por eso, aquellos que llevan unas buenas baterías suelen tener un precio bastante más alto. En la parte trasera encontramos el puerto de carga y el interruptor para encender el skate eléctrico. A su lado podemos ver la calidad de las mangueras que llevan los cables del motor a la batería, controladora, etc. El fabricante anuncia una autonomía de 35 a 40 km. La autonomía que he podido sacar ha sido de 40 km a 25 km/h en modo 2 con 69 kg en llano, por asfalto, asfalto en mal estado, caminos de gravilla y con algunos baches, combinando zona rural y zona urbana, poco viento y verano. La verdad es que una prueba bastante exigente. Me parece una autonomía muy buena para un skate eléctrico que tiene 3000 vatios de potencia. Tiene dos motores con correa de 1500 vatios de potencia cada uno. El Mountain Snake viene limitado a 25 km/h en su modo 1 o Eco, pudiendo alcanzar la velocidad de 40-45 km/h, ya que está preparado para poderse utilizar en competiciones de carrera. Los modos 2 y 3 o Sport se utilizan para que a medida que se va agotando la carga de la batería podamos seguir teniendo la velocidad de 25 km/h, ese punch, aceleración y potencia en toda la carga de la batería. La marca de las correas podemos ver que son las mejores del mercado. Como suele ocurrir en este tipo de motores, no son silenciosos, tiene un sonido que se parece a un coche de Fórmula 1, pero con muchísimos menos decibelios. Se escucha pero no molesta. Te acostumbras a él y al mismo tiempo adviertes de tu presencia a los peatones. Me ha sorprendido lo bien que se maneja en cualquiera de sus tres modos de conducción. Tiene una potencia muy progresiva y fácil de dominar, pudiendo subir cuestas de más del 30%. Se controla muy bien esa gran potencia, para nada es brusca, por eso peso hacia adelante y a correr. Para probar la potencia que es capaz de alcanzar este Biguat Mountain Snake, lo llevé por la costa andaluza, donde las montañas llegan hasta la playa, y también lo llevé a Trevélez, en medio de la Alpujarra Granadina y Sierra Nevada, donde nos enfrentamos a cuestas superiores al 30% y en la que es complicado mantenerse subido al skate. En el modo 3 lo pudo subir todo, sin carrerilla, no sin dificultades, porque mover un cuerpo desde parado no es nada fácil cuando tienes semejantes rampas. Además, cuando estamos cogiendo velocidad, vienen curvas, o el estado de la carretera es malo, e incluso ir tan inclinado tiene su dificultad. Las veces que ibas con carrerilla, sobrado. Recuerda que en la bajada, frenando, recargarás batería gracias a su frenada regenerativa. Para frenar tiraremos la rueda del mando hacia nosotros. Su freno es muy efectivo y detendrá el skate de una forma rápida pero a su vez progresiva y segura. Lleva un mando con la información básica que necesitamos. Tiene buen tacto, su funcionamiento es correcto y no produce ni tirones ni comportamientos erráticos. El mando tiene una gran autonomía. Tiene una app muy completa que funciona tanto en iOS como en Android. Nos muestra muchísimos datos de rendimiento del skate eléctrico. Telemetría, potencia, voltaje, porcentaje de batería en kilómetros, velocidad, temperatura, amperios, kilómetros que podemos hacer con la carga de la batería, etc. El Biguat Mountain Snake es un skate ideal para aquellos usuarios que buscan un VMB con potencia, con aceleración, que les pueda subir todo tipo de cuestas, para hacer rutas por todo tipo de terrenos, incluso para su día a día, teniendo en cuenta que su tamaño es bastante grande y llama la atención, pero es tremendamente cómodo, confortable y potente.
También para aquellos usuarios que valoren los componentes y acabados de gran calidad. En definitiva, para aquellos que busquen un vehículo de movilidad personal para muchos años. Y es una gozada ver lo bien que funciona este skate eléctrico por cualquier tipo de terreno. Ir en skate eléctrico es una experiencia que tienes que probar, pero ir con el Mountain Snake es increíble. Es otro nivel. Y ahora te voy a decir la autonomía que vas a poder hacer con tu peso. Multiplicamos mi peso, 69, por los kilómetros que yo he realizado, 40. Y el resultado lo divides por tu peso. Y el resultado de toda esta operación será la autonomía real aproximada. Para saber más en profundidad las características del mando de este skate eléctrico, te dejo el video review del BWOD Urban Snake, donde está todo muy bien explicado. Dime en los comentarios cuál te gusta más, el Urban Snake o el Mountain Snake. Chao, pura diversión.